Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Oramos? ¿Aliocha nos quiere dirigir? Amén, profe. Bendito sea el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las buenas noches, mi rey, todos juntos de la Amén. visita. Acá, el profesor, los compañeros, todo este grupo, Señor, te damos la bienvenida a esta clase para que seas tú guiándonos en Aleluya. todo. Bendice nuestro profesor, gracias por todo ese Ayudan. conocimiento que le has dado. Bendícenos a cada uno de nosotros. Abre los entendimientos, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones y escribe, Señor, tu voluntad, tu palabra, tus decisiones, tu conocimiento, tu historia en nuestros corazones, Señor, en nuestras. Amén. Bendice estas 2 horas y media, apresura los pasos de los compañeros que están pronto a conectarse, que podamos ser un grupo grande, poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Ayudan. Amén. Aleluya. Le damos Amén. gracias al Señor. Hola, Catherine, bendiciones, lindo verte. Eh, mm, Hola, profe. bien, ¿cómo vamos con la materia? ¿Cómo la van llevando? ¿Le resulta demasiado compleja? Me preguntaba mi esposa, ¿le preguntaste a los estudiantes si te entienden? Ella es licenciada en ciencia, bueno, es doctora en ciencia de la educación. Así que le digo, yo generalmente no pregunto. Le digo, pero bueno, bueno, eso es de muy mal profesor, me dice. Eh, pero bueno, sí, nos tiramos flores en casa. Eh, escuchen, cómo les va resultando? Bien, Por profe. ahí, otras materias son mucho más sencillas, ¿no? Esta Bien. tiene un alto grado eh, de La complejidad complejidad. porque, Por la historia. claro, no, y porque mm, es una historia desconocida en general. Entonces, ninguno, en la mayoría de los casos, ninguno tiene formación en esto. O sea, no hay una cultura general acerca de esto, como para agarrarnos de ahí. Si yo hablo de la historia de la Iglesia en América Latina, bueno, algo conocemos. Si hablo de la historia de la modernidad, algo conocemos. De la historia contemporánea, con más razón, ¿sí? Pero cuando nos metemos en algo, en una realidad tan lejana y tan desconocida, se vuelve compleja. ¿Cómo nos está resultando? Profe, pues yo en Bien, profe. particular estoy muy atrasado con los informes. Muy, muy atrasado. Se me ha tornado un poco complejo. Una parte en mi tiempo y otra parte en la misma cantidad de trabajo que hay, ¿no? Entonces Claro, estoy bastante, muy, muchísimo para en los trabajos. No, no es seguro, tanta la dificultad en sí mismo, pues es leer y es analizar y escribir, pero el seguro, tiempo es el que no me da. no ayuda. ¿El resto? En general pregunto Eh, de la materia, no digo el grado de dificultad que generalmente tenemos para cumplir con los informes y los plazos, ¿no? Profe, pues en general para mí se me ha tornado, pues no es imposible, ¿no? Sino que tiene un poquito de complejidad con respecto a todos los nombres, ¿sí? Entonces se juntan pues la materia de Evangelio, entonces con sus respectivos nombres, entonces es como la acumulación de muchas cosas nuevas, porque para mí son nuevas. Ujú. Pero la verdad es que, profe, usted explica muy bien y sus temas y su teoría también es muy organizada. Muchas gracias. Bien. Saben que les estuve buscando, después se lo voy a compartir. Encontré, ni bien termine la clase, o se los voy a compartir cuando ustedes van al receso, lo voy a buscar en la bibliografía. eh, Tengo un libro que les va a ayudar mucho.
que es eh, un libro que es muy sencillo, o sea, es muy... y tiene todas las cronologías y tiene algunos mapitas y resúmenes muy breves, ¿no? De los autores. Los libros que ustedes tienen son muy buenos libros, es decir, son libros clásicos o son libros que no se consiguen en general. O sea que si ustedes los van a comprar, hoy le subí 3 libros que son muy buenos. Son todos hechos por un autor evangélico que estudia español, Alfonso Ropero, eh, y de Editorial CLIE, que es una editorial evangélica conocida. Bueno, ahí yo les compartí en el grupo de WhatsApp esos libros que realmente son muy, muy valiosos, ¿no? Si uno va a comprar eso, es carísimo, ¿no? En papel. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer, lo pueden fotocopiar si les interesa el tema, pero por ejemplo, está todo el tema muy bien explicado de las persecuciones para entender. eh, Ustedes agarran el teórico mío y agarran ese libro para leer y bueno, van a tener un panorama bien claro. En el caso de, yo les compartí 2 libros de él mismo, uno sobre Agustín de Hipona, que es muy importante para el preámbulo de la teología luterana, la teología de la Reforma, Agustín, ¿no? Porque precisamente Lutero era de la orden de los agustinos. Y por el otro lado, les compartí, o sea, intencionalmente lo hice, les compartí el libro de Orígenes porque es el primer gran teólogo sistemático, ¿no? Entonces, es muy buena toda la introducción que hace Ropero a Orígenes y que nos ayuda a entender un poco todo el tema de teología sistemática. No sé si ustedes tienen esa materia, cosas así, pero bueno, les va a dar un muy buen fundamento, ¿no? Catherine, estás, Ya. estás muteada. Bueno, profe, agradecerte porque eres muy generoso con esos buenos libros. Sí, yo espero que lleguen las vacaciones pronto porque hay cosas muy interesantes para leer. Y con respecto a la clase, pues a mí me gusta mucho porque eh, en mi cabeza tengo relacionados los nombres con algunas características, pero digamos que no tenía muy clara las etapas y el proceso y como más enfocar en lo que desarrolló cada uno de los padres. Y me parece que la clase era justamente como lo que necesitaba. O sea, uno siempre necesita, yo trato de ser autodidacta, pero uno siempre necesita el norte, la orientación de un profesor, estos recursos que nos comparten. Entonces, todo ha sido de gran ayuda y por lo menos leyendo, haciendo la lectura para hoy, quedé fascinada, pues, eh, o sea, en la lectura sobre Tertuliano, por ejemplo, me Ujú. pareció súper espectacular. Me pareció también muy relevante. Claro, uno ahorita da todo por sentado, pero pues yo tengo como esa conciencia que se ha venido desarrollando estudiando teología, que nosotros le debemos mucho a todos aquellos hermanos en la fe que ya fallecieron y pues a los padres cuanto más. Entonces, Ujú. por ejemplo,
el hecho de que Tertuliano tenía, o sea, estudiando la Biblia y con su formación académica, llega a unas conclusiones y llega muy cerca de una definición muy clara de la Trinidad. Faltan afinar cosas, pero me parece como muy, no sé, a mí me parece apasionante, me parece que nos anima, nos motiva y, y es un tiempo en el que los cristianos hacían, se preocupaban. La apología, y yo estaba viendo, y la apología sobre todo era de la fe cristiana, Ujú. digamos que no, lo primero que leí no se hablaba tanto como, o sea, Dios no necesita que lo defiendan, ¿no? Ni la Biblia como tal, ni era explicar, o sea, sí era explicar la Biblia, pero era como la manifestación de la fe cristiana es todo esto. Y yo digo, ahorita, pues es muy triste el cristianismo, entre más sabemos, entre más cosas tenemos, entre más herramientas, pues Ujú. no tenemos esa pasión. Sí, yo no sé si de repente, bueno, entraría dentro de la próxima unidad, los padres griegos. Pero por ejemplo, tengo armada toda una, muy interesante. Hice un estudio eh, particular porque me interesaba. o eh, o sea, es un estudio que en realidad hice desde el Antiguo Testamento, eh, pasando por los Evangelios, las cartas Paulinas y la historia de la patrística. En realidad lo hice hasta la Reforma y los avivamientos espirituales. O sea que me recorrí toda la historia viendo cuál era el concepto que tenían desde el Antiguo Testamento acerca de lo que es el pastor, la figura del pastor. Cómo aparece en el Antiguo Testamento, cómo aparece el pastor eh, en el Nuevo Testamento, en las cartas Paulinas, en los padres de la iglesia, y así sucesivamente con todo lo que les dije. Eh, para mí fue un descubrimiento impresionante, pero quizás lo que más me sorprendió, más allá del Antiguo Testamento, que me sorprendió gratamente, yo no lo tenía, no lo había estudiado en el seminario, eh, fue el estudio que hice sobre los padres de la iglesia, rastreando la historia, y bueno, y hice una clase que no, si quieren les comparto eso, porque es muy actual, ¿no? O sea, y cuando uno ve lo que ellos pensaban o los problemas que tenían en el ministerio, o los grandes desafíos que enfrentaban, las luchas espirituales que tenían como pastores, es muy interesante y muy actual. Eh, bueno, no sé, estoy tentado la próxima clase a hacer eso. No sé si tienen ganas de ir por ese lado. Eh, o sea, esto implicaría meternos en un tema y no en una panorámica de, por ejemplo, como la que tenemos de los grandes padres griegos, ¿no? Del siglo cuarto y quinto, que es lo que nos tocaría la próxima clase. Pero en todo caso, después, como tienen ya ese material, podríamos ir por esta otra tangente, ¿no? Porque a mi manera de ver nos aporta para el ministerio hoy, ¿no? Y se van a llevar más de una sorpresa de, de las cosas que dicen, ¿no? Está bien, bien interesante. Bien, no sé si hay alguien más, pero si hay alguien más, uno más. Y si no hay nadie más, entramos directamente en la clase. Muy bien, voy a entrar derecho a la clase. Ahí les comparto, yo no sé si este lo tengo subido, si es el que aparece en el aula virtual. Después, en todo caso, fíjense, si no se los comparto, eh, porque quedó lindo. Y lo pueden por ahí usar ustedes cuando explican
o enseñan en la iglesia. Ahí, ahí vamos. Sí, ahí estamos. Bien, ¿lo ven bien? Sí, ¿Lo ven Señor, bien? señor. Bárbaro. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a tratar de analizar es uno de los momentos más dramáticos y transformadores de la historia occidental. No estamos hablando solamente de la historia de la iglesia, estamos hablando de lo que fue las invasiones bárbaras en lo que era el occidente cristiano. Eh, y vamos a explorar cómo la Iglesia Católica pasó de ser una institución hasta ese momento protegida por el Estado romano a convertirse en el único faro del orden occidental en medio de lo que significó el caos de las invasiones germánicas, de las invasiones bárbaras. No fue un proceso, imagínense que no fue para nada un proceso sencillo y por otra parte no fue un proceso eh, puramente espiritual. Fue en todo caso una lucha por la supervivencia que obligó a la iglesia a elegir entre morir con el viejo mundo romano o arriesgarse a bautizar, digo yo, a los pueblos que los estaban destruyendo. Es decir, cómo nos relacionamos con aquellos que nos están invadiendo. Y hoy vamos a ver cómo ese salto hacia lo desconocido terminó procreando lo que hoy conocemos como lo que es en realidad la civilización europea. Estamos en los orígenes precisamente de la civilización europea. A finales, ahí ustedes tienen un mapa, a finales de el siglo IV, bajo el reinado de Teodosio, el cristianismo parecía haber ganado la batalla cultural y política, convirtiéndose en la religión oficial. Sin embargo, esto, que se conoce como la paz romana, fue solamente un espejismo que duró apenas unos años. Mientras la iglesia se acomodaba a las estructuras imperiales en las estepas de Asia, se gestaba una tormenta totalmente desconocida, que fue lo que se conoce como precisamente la aparición de los hunos. Al avanzar los hunos hacia el oeste, fueron empujando cada vez más, ahí se ve en el mapa, los diferentes pueblos, precisamente germánicos. Las tribus, eran tribus germánicas, contra los hunos la fueron corriendo hacia el oeste, contra las fronteras precisamente de el imperio, ahí ustedes lo ven, lo que era el imperio romano, ¿no? Estas son las fronteras del imperio. Entonces, los hunos van desplazando con sus avances y este corrimiento lo que va generando es presión
hasta que se va a producir el desborde de las fronteras cada vez más. No era, para que entendamos, este corrimiento de las fronteras, no era una simple migración, sino que lo que fue una marea humana en franca desesperación, porque de lo que se trata es de sobrevivir. Y hacia el año 376, aquí los tenemos, los visigodos van a cruzar, o sea, por las presiones que van a ir ejerciendo, van a cruzar el Danubio. Y en el 406, la coalición de los vándalos, los suevos y los alanos van a producir, van a romper lo que se llamaba el frente de el Rin. El muro de Adriano, el muro que había construido el emperador Adriano, famoso emperador romano, para separar la civilización de la barbarie, se desmoronó para siempre. Nunca más las cosas volvieron a ser como eran. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran estas tribus bárbaras? Y acá debemos desmistificar un poco la idea de que los bárbaros aparecieron de la nada. En el siglo V es como que hay veces que uno, sobre todo en los manuales de los colegios, aparece así, y es como que aparecen de la nada y uno dice, pero estos pueblos no tenían ya toda una tradición y verdaderamente la tenían. Y la realidad es que Roma, lo que se conoce como el Imperio Romano en estas zonas fronterizas, ya estaba germanizada por dentro. Es decir, que ya había mucho, ¿sí? Ya había mucho intercambio entre estas tribus germánicas y el Imperio Romano, en franjas muy importantes de estas zonas fronterizas. Durante 2 siglos, 200 años, los germanos habían servido como mercenarios y como soldados en las legiones romanas, por ejemplo. El ejército que debía defender Roma era en gran parte, manejaba en gran parte lenguas germánicas. Y esto es un poco lo que yo explico en el teórico, que hubo lo que veíamos en el mapa, no fue un hecho de la noche a la mañana, sino que fueron oleadas, ¿sí? Que fueron ocurriendo en el transcurso de 200 años. Varias oleadas donde primero los germanos, luego los eslavos y siglos más tarde lo que van a ser los vikingos y los sarracenos. Lo que ocurrió en el siglo V fue precisamente la ruptura de esas líneas, las lines, ¿sí? El lines que aparece ahí ¿sí? Que era la barrera física, la barrera fronteriza romana. Y este encuentro, la ruptura de las líneas romanas, fue un encuentro sumamente violento que produjo un desgarro profundo y un sentimiento de mucha inestabilidad, precisamente, de mucho vértigo, porque la historia se enfrentaba a lo que era precisamente la aparición de
un nuevo mundo que aún no tenía nombre, pero en el cual, en ese mundo descontrolado, en ese mundo en ebullición, en ese mundo, la iglesia tenía presencia en todo ese imperio. Y en esas condiciones es que la iglesia debía hacer el esfuerzo por pastorear a esos pueblos. Esto es para que nos ubiquemos en lo que significaba pastorear en medio de un salto, como digo ahí, a, hacia lo desconocido. Ahí tienen un poco, son cuadros que representan un poco lo que significó todo esto. Las imágenes que acompañan tienen que ver con eso, si las van siguiendo, son bastante ilustrativas, ¿no? Eh, y ahí ustedes lo que tienen es precisamente lo que fue, son cuadros famosos, ustedes los pueden buscar, hay mucho de esto, pero lo que se llama el tiempo de estupor, que fue el saqueo precisamente en el 410 de la capital del imperio. Imagínense un imperio que parecía que nunca, ¿sí? eh, iba a caer, de repente se desploma. Y en el 410 ocurrió esto que era lo impensable. Tras siglos de ser invicta, Roma cayó ante Alarico, así se llamaba, el, eh, el rey de los godos, y lo más trágico es que la caída fue fruto de la intriga y la traición del propio emperador Honorio hacia Alarico. El saqueo duró 3 días, pero el eco de este hecho, de la caída de Roma, fue un hecho traumático, duró siglos. Así como yo el año pasado lo trataba de dimensionar explicando esto en una clase, y yo decía, son esos hechos que quedan en la historia para siempre, como eh, Nagasaki y Hiroshima, la caída de la bomba atómica, o el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, ¿no? Eh, son hechos así que quedan en las mentalidades colectivas de una manera muy marcada. Eh, para el ciudadano de la época, tenemos que ubicarnos, Roma no solo era una ciudad, era el concepto mismo de el mundo, de lo que era el mundo. Y los cristianos de aquel tiempo se sintieron particularmente afectados porque habían ligado su destino, el destino casi del cristianismo, ¿a qué cosa? A la civilización latina, a esa civilización helenística. Y además los cristianos estaban convencidos, en general, porque toda la teología cristiana estaba formateada bajo este molde, lo que creían era que Dios había usado precisamente al imperio para que el evangelio llegara a todas partes. Es decir, el imperio romano había sido el instrumento de la providencia divina, en este caso, para extender el evangelio. Imagínense lo que significó esto para un cristiano, para los cristianos de aquel tiempo. Al ver arder Roma, muchos
lo que terminaron pensando era que el plan de Dios, en definitiva, había fracasado. Escuchemos algunas voces de quienes vivieron la tragedia. Ahí ustedes tienen algunas imágenes. Por ejemplo, Jerónimo, uno de los más grandes traductores precisamente de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, escribe desde su celda en Belén y dice, el imperio ha sido decapitado. Todo el universo perece cuando Roma perece. Jerónimo estaba literalmente petrificado por las noticias de las tremendas matanzas que estaban ocurriendo. Por otro lado, un español, Osorio, va, gran teólogo, por cierto, describe desde un sentimiento, desde una sensación de pérdida de el hogar. Yo soy un romano, dice Osorio, entre romanos. La ley que me protegía. Es decir, me he quedado sin ley, me he quedado sin un marco referencial, un marco ético, un marco normativo. Y Osorio entonces plantea una pregunta, que es la pregunta que atormentaba a todos. ¿Es posible que estas naciones salvajes y que lo único que conocen es la destrucción puedan alguna vez entrar en contacto con las virtudes del Evangelio? Imagínense, ¿no? O sea, él se está preguntando, estas bestias, ¿sí? Estos bárbaros, ¿alguna vez van a poder conocer las virtudes del cristianismo, del Evangelio? Y entonces era ni más ni menos que la duda entre la civilización y la barbarie absoluta. Esto era un poco, en estas frases, yo les intento sintetizar esa crisis profunda de sentido que no solo tenían estos que eran personas preparadas, sino, imagínense, el común de la gente. Agustín de Hipona escribe este célebre obra de él, que va a ser la Civitas Dei, la ciudad de Dios, y va a emitir un juicio teológico de vuelta rotundo. Quizás, a mi entender, fue Agustín, por eso que les compartí el libro de Ropero, quien hizo uno de los mayores esfuerzos en este tiempo por intentar poner orden en medio del caos mental de la época. Este libro, La ciudad de Dios, es un libro donde uno puede percibir ese esfuerzo que hace Agustín como teólogo. ¿Por qué? Porque los paganos acusaban al cristianismo de haber debilitado al Imperio Romano. Al abandonar, ¿qué cosa? Los antiguos dioses.
Es decir, hay una acusación directa hacia el cristianismo. Y Agustín va a responder precisamente a esa acusación en la Ciudad de Dios. Y su argumento, a mi entender, es brillante. El imperio, va a decir Agustín, no cayó por ser cristiano, sino porque las instituciones del imperio eran frágiles y sus ciudadanos no eran lo suficientemente coherentes con el Evangelio. Agustín dice algo que a mi entender es bastante radical, bastante revolucionario para su época. ¿Es posible que Roma muera solo para que los romanos no perezcan? Y él separa por primera vez la fe de las estructuras políticas e invita a la iglesia a no quedarse atada en lo que había sido ese lazo que yo les comentaba que se había producido entre la iglesia y el pensamiento constantiniano, la unión de la iglesia y el Estado. ¿Me siguen? Agustín, 100 años más tarde, en la Ciudad de Dios, hace este planteo por primera vez. Por eso que me parece que estamos ante algo totalmente nuevo, a nivel del pensamiento, y que ya va a anticipar entonces lo que va a ocurrir. Esto se lo dejo para que lo piensen, pero esta es una teoría que tengo. Va a anticipar lo que va a estar en la cabeza de Lutero y en la cabeza en general del protestantismo, esta necesidad de separar la iglesia del Estado. Les decía, Agustín invita a la iglesia a no quedarse atada al cadáver del viejo mundo romano, sino, en todo caso, a rejuvenecer con Cristo. El cristianismo, según Agustín de Hipona, ofrece una esperanza que sobrevive el hundimiento de cualquier civilización. ¿Amén? El cristianismo, supongan que ocurre hoy algo que me parece de lo cual no estamos demasiado lejos, que lo que han sido las muestras del imperio norteamericano, a la cual el protestantismo ha estado atado mucho tiempo, cayera hoy. El estar atados como protestantes a esa civilización que se ha expandido de manera imperial por todo el mundo, no le hace perder al cristianismo su esencia. ¿Me siguen en el pensamiento? ¿Por Ya, qué? Pueden Amén. seguirme en la idea, ¿no? Sí, profe. Porque en este caso, los chinos serían los nuevos bárbaros, ¿no? En esta lucha geopolítica a escala global. El cristianismo va más allá, diría San Agustín. Por más de que una civilización se hunda,
el cristianismo sigue siendo una buena noticia de esperanza. Y esto me parece que pone las cosas en cierta medida en su lugar, por lo menos para los cristianos, ¿no? Y por lo menos para nosotros en este tiempo. Para no estar casándonos con un determinado modelo, ¿no? Con una determinada ideología. ¿Por qué? Porque como siempre dije y he enseñado, el Evangelio está por encima de nuestras ideologías humanas. Y el Evangelio tiene que juzgar nuestro pensamiento ideológico. Nuestra ideología, por buena que sea, siempre va a ser superada y siempre tenemos que permitir que Dios, a través de las Sagradas Escrituras, la cuestione. Amén. Porque su palabra es verdad, no nuestra palabra. Ninguno de nosotros, ni Aliocha, ni Catherine, ni Nubia, ni yo, somos depositarios de la verdad. Su palabra es verdad. Amén. Y este es el punto. Me parece que hacer esta recomposición de lugar es muy valioso para nosotros. En el año 476, el proceso llega a su fin formal. Esto que empezó en el 410, Odoacro depone a un joven llamado, irónicamente, Rómulo Augustulu, se llamaba Pequeño Augusto, ¿sí? Por eso es que es una ironía. Pero aquí ocurre algo fascinante, porque este Odoacro no se proclama emperador, sino que envía las insignias a Bizancio. Y esto es una demostración del respeto casi sagrado que los bárbaros tenían por la propia idea de Roma. Y ellos, los bárbaros, querían heredar el prestigio del imperio, no borrarlo, sino apropiárselo. Y es en este vacío de poder donde la Iglesia da un paso al frente. Y figuras como el Papa León Magno, que ya había mostrado su capacidad de negociación con Atila, el rey de los hunos, ¿no? Unos años antes, vuelve ahora a salir al ruedo y la Iglesia ya no solo salva almas, sino que ahora estaba empezando a salvar los restos de la civilización que quedaban y que eran valorados por los propios reyes o emperadores o líderes bárbaros. Entramos de lleno en el siglo VI, ya hemos recorrido, fíjense cómo vamos de rápido, y se produce, en el siglo VI tenemos un tiempo de fusión. Tenemos a los bárbaros que estaban fascinados por la cultura, la unidad, la prosperidad que tenía el Imperio Romano, aunque estuviera ya en franca decadencia, y muchos de ellos, muchos de los bárbaros, ya eran cristianos, pero bajo la forma, ¿eran cristianos de qué tipo? Bajo la forma de una de las herejías, el arrianismo.
Es decir, aquí aparece el arrianismo como doctrina, que es una versión, decíamos el otro día, de la fe que la Iglesia ya consideraba herética. Si ustedes leyeron el teórico, yo lo que digo es que se produce entonces un intercambio, una fusión. Los romanos aceptaron estructuras más tribales, más de tribu, más familiares, mientras que los romanos, por su parte, se fueron romanizando. Y la Iglesia fue un poco el catalizador, fue la licuadora, ¿no?, que produjo esto nuevo que va a estar surgiendo. El catalizador que va a mezclar estos diferentes elementos. Y el obispo se convierte en el único administrador capaz de manejar la ciudad. La entrada en la iglesia significó para los bárbaros empezar a obtener una memoria, significó para los bárbaros empezar a tener una ley escrita, una lengua culta, como era el latín. Es decir, ese proceso de romanización en los bárbaros les va a permitir empezar a construirse como una civilización tal cual la que ellos estaban admirando. Y Clodoveo va a ser el nuevo Constantino en este panorama. El punto de inflexión político fue precisamente que Clodoveo se va a convertir en rey de los francos. Su matrimonio con una princesa católica, Clotilde, se llamaba esta mujer, va a ser clave. ¿Por qué? Porque al bautizarse él, junto con él, se bautizan 3000 de sus guerreros. Y Clodoveo lo que hizo no fue solamente cambiarse de religión, sino que empezó a alinear a su pueblo a una fe o con la fe de la mayoría de la población gala y romana a la vez. Porque los galos, en la región donde habíamos hablado que se encontraba Irineo de León, por ejemplo, ¿sí?, las Galias, era una región, precisamente una de las barreras que tenía el imperio germánico, ¿no? Y se le llamó directamente en esa época a Clodoveo el nuevo Constantino. Al elegir París como la capital y presentarse como el defensor de la fe, fundó la noción de Francia, la hija primogénita de la Iglesia. Y aquí nace la práctica medieval de la estrecha colaboración y a la vez el conflicto entre el trono y el altar. Ese conflicto del trono y el altar va a ser un fenómeno que va a empezar a marcar lo que va a ser toda la época medieval. ¿Sí? Teodorico va a tener el sueño de una nueva civilización. En Italia, mientras Clodoveo lo tenemos en Francia,
Teodorico el Grande intenta una política de equilibrio. Él tiene un reinado próspero donde romanos y bárbaros están conviviendo permanentemente, y durante este periodo aparecen grandes pensadores como Boecio, como Cosiodoro, que trabajaron incansablemente por transmitir el saber antiguo de helenístico, el saber antiguo romano, pero el saber antiguo de la Iglesia, a precisamente esta edad nueva, que es la Edad Media. Y Cosiodoro, por ejemplo, va a fundar un monasterio, el Vivarium, donde los monjes se dedican a copiar los manuscritos, a preservar la cultura. Y esto es muy importante. Es en los monasterios donde ocurre esto. Son los monjes, ahí hay una imagen, ¿no? De los monjes. No sé si alguno de ustedes vio El nombre de la rosa, ¿no? Ya muy avanzado, pero nos muestra un poco el valor que tenían, precisamente el cuidado. O sea, los monasterios eran los lugares que conservaron la cultura, ¿sí? Ese reservorio de la cultura antigua, la cultura de los padres de la iglesia. Y fue una carrera contra el tiempo, precisamente por salvar la literatura y la filosofía del olvido. Lamentablemente, este experimento de Teodorico el Grande fracasó cuando Teodorico, al final de su vida, empezó a perseguir a los cristianos católicos por tensiones políticas que tenía con Bizancio. Espero no haberlos aburrido mucho, porque les he hablado de muchos nombres, pero es para que recorran, ¿sí?, varios siglos de una vez conmigo y puedan entender el proceso de lo que viene. Y acá aparece un personaje que va a ser clave, del cual voy a hablar en la próxima, que es Gregorio Magno. Saltamos del siglo IV, pasamos por el 5 y el 6 y llegamos al 7. Porque Gregorio Magno va a ser precisamente el Papa. Y él es el verdadero puente hacia la Edad Media. Él había sido un antiguo funcionario romano convertido en monje, y Gregorio va a asumir el control de Roma. Gregorio va a asumir el control de Roma cuando el imperio ya era una sombra. Y va a ser él, este papa, el que va a negociar con los invasores que venían de Lombardía y envía misioneros a lugares tan remotos como Inglaterra. Envía misioneros a Inglaterra a evangelizar. Su estrategia va a ser una estrategia de inculturizar, de inculturación, que realmente va a ser magistral. Porque él ordena a sus misioneros no destruir los templos paganos, sino tomar esos templos paganos y convertirlos en iglesia. Y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, en Inglaterra. Y adoptar, por ejemplo, los ritos antiguos de la fe cristiana. Gregorio no solo quería que los bárbaros, por ejemplo,
creyeran en Dios, sino que también quería que se sintieran parte de una nueva familia espiritual, de una nueva familia cultural. Es decir, ganarlos hacia la cultura latina, ganarlos hacia la cultura de la cual la Iglesia era depositaria. Conclusión, llegamos al final. Lo que debemos reconocer como conclusión es que esta integración va a tener un costo. ¿Por qué? Porque así como les dije, los pueblos bárbaros se romanizaron, a mi entender, la Iglesia se empezó o no se empezó. La Iglesia directamente se barbarizó un poco. Surgieron los juicios de Dios y surgió, por ejemplo, la violencia merovingia que manchó las páginas de la Iglesia para siempre. Sin embargo, hay que decirlo también, la Iglesia logró moderar estas páginas sangrientas de las pasiones humanas y en este tiempo los monasterios, por ejemplo, como los monasterios benedictinos, se convirtieron en verdaderos oasis de estabilidad, de trabajo manual y de cultura en un mundo de guerreros. Unos estaban en los monasterios y otros estaban viviendo en, ¿sí?, guerras permanentes. De este desafío bárbaro nació una nueva estructura social. Y a esto quería llegar, porque entonces estamos en el tiempo del surgimiento de el feudalismo romano germánico. Estamos frente a una nueva civilización, con un nuevo sistema social, el feudalismo, romano y germánico a la vez. La Iglesia, en medio de esto, no solo sobrevivió al desafío de los bárbaros, sino que ella va a convertir, la Iglesia va a convertir, se va a convertir en los cimientos de Europa que conocemos hasta el día de hoy. Fin de la historia. Por lo menos me parece una idea interesante como para que la evalúen. Alguna vez me tendría que haber dedicado a la cultura europea, pero decidí inclinarme a la cultura anglosajona. Así que hasta ahí más o menos el panorama, pero así surge lo que nosotros conocemos hoy como Europa. ¿Sí? Esta Europa, ¿no?, que a veces idealizamos, tiene sus raíces bárbaras. ¿Alguien vio Vikingo? Seguro que ¿no vieron Vikingo? Es que es muy violenta, no he podido. Ah, bueno. Ah, bueno. Así se vivía. Bueno, pero eso nos muestra precisamente el periodo este, siglo octavo en adelante, ¿sí? Y los vikingos, ¿sí? Eh, la película eh, comienza precisamente ahí, siglo octavo, ¿no? Catherine levantó la mano. Gracias, profe. Es que, bueno, quiero mencionar algo que noto.
Pero no sé, tú me corriges si no soy históricamente correcta. Es que entiendo que, bueno, leyendo el teórico, entonces yo veía que, y el mapa, ¿no? Que nos muestras, vienen eh, muchos pueblos a, en desespero a querer entrar en el Imperio Romano. Y no necesariamente porque quisieran conquistarlo, porque quisieran destruirlo. Como tú dices, había un respeto allí. Pero entonces, hoy dijiste también o sea, era una crisis, ¿no? Entonces entiendo yo que esa crisis fue originada fue una crisis climática que sucedió entre la parte occidental de Asia, mejor dicho, en toda Asia, o la estepa euroasiática que llaman, y que se enfrió mucho la tierra. Entonces, bueno, los hunos que vienen del área principalmente de Mongolia, y bueno, y todos esos pueblos empezaron a huir porque pues debido a toda a esa crisis climática, pues los nómadas eran, por ejemplo, no, los hunos eran, por ejemplo, nómadas, entonces, pues era muy difícil conservar cosechas, ganado y demás. Entonces todos empezaron como a apresurarse a salir de esa crisis, como lo que vemos ahorita, digamos que pasa con los africanos llegando a Europa y demás. Entonces, todo un desplazamiento forzoso de las personas y eso fue lo que causó como esa crisis y todos estos pueblos encontrándose para entrar y pues de ahí empieza como todas estas guerras, ¿no? Entiendo yo que los unos pues sí eran muy tenaces, digamos, muy fuertes y muy guerreros. Bueno, y que su historia es como un misterio en muchos aspectos. Yo creo que tú sabes mucho más de eso. Pero entonces a lo que voy es sí, está pasando todo esto, pero yo veo que es el Señor justamente cuando vemos la iglesia de Hechos, em, eh, empieza una persecución. Y es gracias a la persecución y a todas estas cosas terribles, a esta crisis, a esta persecución, a los asesinatos, las torturas y demás, debido a que estaban en el Imperio Romano y por todos los caminos de Roma, es que se extiende el cristianismo a casi todo el mundo. Eh, y ya ese comentario que pues fue terrible para los cristianos de su época porque ya estaban muy acomodados a el imperio, a Roma, porque ya había una catolicidad del cristianismo, ya había una tranquilización, ya los cristianos estaban como muy tranquilos y creo que es justamente el Señor, precisamente no permitiendo que la gloria sea para los hombres, para los imperios, para las situaciones y también el hecho de sacudir a su pueblo, ¿no? De generar que el pueblo reaccione y como que hay más por hacer, hay más avances. Se estaba desarrollando el pensamiento, ¿no? Se estaba desarrollando toda esa teología, hasta los primeros términos teológicos surgen con Tertuliano y demás. Entonces, todo esto que está pasando es justamente porque es como Dios diciendo, necesitas crecer, o sea, necesitas avanzar, necesitas extenderte. Entonces, claro, es una crisis, es un momento histórico muy duro, pero claro, nosotros ya estamos al otro lado, entonces yo veo que todas estas cosas son favorables, ¿no? Y es Dios siendo siempre ese Dios que se glorifica en medio de las dificultades, en medio del incapaz, en medio del más débil, en medio de las circunstancias más atenuantes, cuando ya no hay esperanza de nada, humanamente hablando. Entonces, de alguna manera se tenía que sacudir ese corazón de los cristianos que estaban viendo al Imperio Romano como ese padre protector, de alguna manera, ¿no? Y Ujú. bueno, y ya trayéndolo al presente, pues yo digo, bueno, vino la pandemia, estamos en unas crisis, digamos, hay lugares donde ahorita sí se persiguen a los cristianos y demás, y hay persecución violenta, pero creo yo, lo que yo veo es que el Señor está desacomodando, por ejemplo, aquí, en estas latitudes, cuando no se ve mucho eso, pero sí se ve como
el evangelio está siendo tergiversado, está siendo atacado, hay ese sincretismo, o sea, que tú decías, bueno, es que eso ha pasado siempre, ¿no? En la historia del catolicismo, cuando la conquista y demás, siempre ha habido un sincretismo, siempre el cristianismo trata de mezclarse y creo que estas son alertas. Y ahorita yo veo eh, que digamos, hay problemas y no es una pugna entre denominaciones. Y aún así quienes nos jactamos o se jactan de la sana doctrina se están cometiendo cosas terribles y creo que esto es un llamado fuerte de atención y es una crisis y termino diciendo que he estado conversando con personas últimamente entristecidas y desesperadas y pensando, no sé para dónde irme. Venía de una iglesia Ujú. pentecostal donde había uso espiritual, donde había muchas cosas, y ahora en una iglesia reformada veo lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Y yo decía, bueno, pues tranquilo, o sea, es que la respuesta siempre va a ser el evangelio puro, el Señor, la Biblia, la relación con el Señor, ¿no? Y que Ujú. no debemos acomodarnos a los tiempos. Creo que es el mensaje que nos da ahí con toda esta. Muy bien, muchas gracias. Eh, mm, para poder avanzar, eh, bueno, sería muy interesante analizar lo que mencionó al comienzo, Catherine, es una realidad muy importante que hay que tener en cuenta. Yo no me quería meter por ese lado, pero los estudios que hay, los estudios geológicos que hay, muestran precisamente el estudio, por ejemplo, les comparto, el estudio, bueno, mi hija se dedica a estudiar eso, por eso es que sé algo. Em, pero los estudios de los anillos, del crecimiento de los árboles en la zona de Hungría, en las grandes llanuras húngaras, experimentó hacia el año 430, 450, eh, y durante todo el siglo, en realidad durante todo el siglo cuarto y quinto, va a experimentar veranos que fueron inusualmente secos y calurosos. Eh, y en ese periodo más crítico, fíjense que coincidentemente se da precisamente la aparición, coincide con el periodo de la aparición de Atila como el rey de los hunos. Estas sequías extremas lo que hicieron fue, si se quiere, diezmar los pastizales, con lo cual hubo una reducción muy importante de la población de ganado y provocó hambrunas generalizadas en las estepas euroasiáticas. Esto hizo precisamente, empujó, como decía Catherine, a ese corrimiento. Por lo tanto, además de la pandemia, deberíamos considerar en serio el calentamiento global, ¿no? Porque son fenómenos que no nos son ajenos a la predicación del Evangelio. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, los domingos en la iglesia, no estaría mal concientizar también acerca de estas realidades que, donde todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, todas estas realidades tienen que ver con lo que nosotros experimentamos. Y Dios es Dios de toda la creación, ¿no? Y la salvación es la salvación de toda la creación, ¿no? Que es de Él. Pero bueno, ustedes tienen un trabajo práctico que Aliocha reclamó hoy a grito pelado desde la plataforma, desde el chat. Ella pedía por el trabajo práctico grupal y yo le iba a poner, Aliocha, ahí lo tiene, el trabajo práctico, ¿sí? Que vamos a compartir esta noche.
Así que lo van a estar buscando, vamos a armar los grupos y vamos a trabajar. Entonces, la pregunta sería, Sí, sí, sí. ¿sufre la iglesia actual de nostalgia romana? Nosotros los tres coincidimos que sí, que sufre la iglesia actual de una nostalgia romana y sufre mucho. Habíamos dicho que muchas veces las iglesias evangélicas caen en la tentación de extrañar épocas pasadas. Por ejemplo, los años 80, los años 90, extrañan ciertos gobiernos que la respetaron, que le dieron fama, donde el cristianismo tenía más peso social, donde tenía más respeto, donde tenía más poder político, terminan extrañando esas épocas. Yo creo que eso está en la naturaleza humana. Cuando los seres humanos estamos en situaciones críticas, siempre añoramos situaciones buenas del pasado, ¿no? Aunque hayan sido de esclavitud, aunque hayan sido de otras cosas, como hizo el pueblo de Dios cuando Dios lo sacó de Egipto. Cada vez cuando se le presentaba el primer problema, pues ya decían que Dios tenía que haberlo dejado en Egipto. Entonces eso mismo nos pasa ahora a nosotros. Cuando la sociedad se vuelve más laica o cambian las leyes, la reacción suele ser de miedo o de enojo, como si el reino de Dios dependiera de las leyes humanas. Pues nosotros también estamos de acuerdo con Aliocha de que tenemos esa nostalgia romana, pero entonces nosotros eh, debemos de buscar que esa nostalgia romana sirva es como una fuerza renovadora, ¿sí? Bien, No podemos quedarnos solo en nostalgia. Entonces la respuesta es esta, profe. Para ser honestos, muchas de nuestras iglesias hoy sufren de esa nostalgia romana, porque sentimos que estamos perdiendo nuestro impacto evangelizador y nuestra influencia social. Pero la verdad es que no está pasando, nos está pasando porque nos enfocamos más en peleas, en batallas políticas que en compartir el evangelio. Tenemos que entender que las fórmulas del pasado ya no funcionan en el mundo actual. Y eso no es una tragedia, es una oportunidad de un nuevo renacer en Cristo. En lugar de estar a la defensiva o atrincherados nosotros los unos en la misma iglesia, el desafío es salir al encuentro de las nuevas formas de pensar para llevar el mensaje de Jesús. Es hora de soltar el pasado, poner nuestra esperanza solo en Él y recordar que las crisis son en realidad los mejores escenarios para afirmar nuestra fe. correcto. Les pregunto, eh, supongamos de que, porque los dos grupos coincidieron ahí, ¿cómo evalúan? Traten de pensar esto. Eh, ¿Cómo evalúan el tiempo de la pandemia, por ejemplo? De lo cual nadie habla, ¿no? Fue algo verdaderamente traumático y hoy es como que nadie habla de eso, de lo que pasó. Sin embargo, el trauma quedó. Y la pregunta es esta. La pandemia quizás fue un tiempo de oportunidad. ¿Ustedes creen que la iglesia aprovechó eso? ¿Ese tiempo de oportunidad para ejercer cambios o no? Sí, profe, sí fue una oportunidad grande para la iglesia, sobre todo para explotar toda la parte de la tecnología, del internet, de los cultos a distancia. Nosotros, la iglesia era antes muy pragmática, muy cuadrada. Los cultos Ujú. presenciales, todo el mundo a un mismo ritmo, y eso viene en una pregunta posterior que usted hace también ahí de lo que deberíamos y no deberíamos cambiar o La sacrificar. cuarta pregunta. La cuarta pregunta. Pero, exacto, pero la pandemia fue una gran oportunidad porque llegamos a lugares donde no pensaríamos
que íbamos a llegar y a personas donde no pensábamos que íbamos a llegar. Nos conectábamos por una persona y en esa casa se conectaban varias. Y fue una gran oportunidad para la iglesia de extender el evangelio. Bien. Pero, profe, también fue un alto riesgo para la iglesia, porque a raíz de la pandemia encontramos a muchos feligreses que tomaron la decisión, pues, de tener su iglesia privada desde casa. Y entonces en muchas personas se perdió la coinonía, el roce, el cariño, el carisma entre los miembros de una iglesia. Hay muchas personas, pasó. Hoy en día hay personas que usted le dice o le pregunta, el domingo nos vemos. No, el domingo yo veo el culto desde la casa. ¿Cómo así? Si es que estoy cansado, cansada y quiero descansar y lo veo acostado el culto y no sé qué. Entonces, también fue un riesgo. Fue una gran bendición, pero a su vez también la iglesia corrió un alto riesgo. Fíjense Profe, que, ¿sí? yo sí pienso que corrió mucho riesgo, pero también estábamos en una etapa o en un tiempo que estábamos frágiles espiritualmente. Eso fue increíble, ¿no? Entonces, sirvió. Entonces ahí estamos mirando las más personas y que muchas personas estuvieran preparados para recibir el mensaje. Ujú. Bien. Eso. Pregunta 2. Bueno, profe, ¿vas a hacerla tú, Ernesto? ¿La 2? No, no puedo. La computadora está tenaz, no me deja hacer nada. La Coge tuve la que lápiz. reiniciar. El modelo, la pregunta 2 habla sobre el modelo de fusión y la estructura familiar. O sea, sobre ese tema no voy a leer toda la pregunta porque está un poquito larga y tiene dos, o sea, no voy a leer el encabezado, tiene Sí, dos sí, sí. preguntas. La primera dice, ¿cómo puede la iglesia ser un crisol hoy? Bueno, profe, tenemos primeramente que partir del concepto de qué es un crisol. Un crisol, para poder entenderlo, es un recipiente donde se funden diferentes metales para crear algo nuevo, más fuerte y más hermoso, Ajá. ¿no? Entonces, partiendo esto, partiendo de este concepto, hoy la iglesia local se convierte en ese crisol cuando se rompen las barreras de la polarización. En un mundo dividido por la política, las clases sociales, las nacionalidades, las personas locales, que si los paisas, que si los costeños, que si los de Bogotá, que si los argentinos, que si los cubanos. ¿Ve? La iglesia debe ser el único lugar donde las personas que jamás se sentarían juntas a la mesa en otro contexto adentro se abracen por medio de la fe, por medio de la fe y el amor de Jesucristo hacia su iglesia. Amén. Bien. ¿El otro grupo pudieron avanzar ahí? Profe, ya le Sí. leo. El gran desafío Anita, ¿tenés mejor señal vos? de la iglesia hoy Apaga la es cámara, unir Nubia. dos. ¿Será, profe? Apaga la cámara. ¿Profe, me escucha? Sí, Sí, profe. Listo. sí. El gran desafío de la iglesia hoy es unir dos mundos completamente diferentes, dejando de lado sus debilidades o fortalezas para convertirnos en ese punto central de encuentro. Debemos estar preparados para abrazar la diversidad sin perder nuestra propia esencia. Pero
haciéndolo sin señalamientos y abriendo el corazón para que todos se sientan realmente acogidos. De eso se trata el crisol, de dar un abrazo fraternal donde se predique no con juicios, sino mediadores que reflejen a Cristo. Muy bien. Están en la misma sintonía. Bien. Pregunta 3. Dianis, ¿querés compartir vos? Listo, profe. Pregunta 3. No, yo creo que falta la segunda parte de la pregunta 2, Diani. ¿Cómo nos revitaliza pasar de lo corporativo a lo familiar? Bueno, pregunta 2 de la pregunta La 2. segunda parte de la pregunta 2. Sí. ¿Cómo nos revitaliza pasar de lo corporativo a lo familiar? Nuestra respuesta a esa pregunta, bueno, fue que muchas iglesias actuales funcionan como empresas o ministerios corporativos, es decir, son eficientes, muy estructurados, pero frías y burocráticas. Entonces, recuperar la vitalidad bárbara significa volver a las iglesias orgánicas y hogareñas, donde la gente es más importante que los programas, cuando una congregación se enfoca en grupos pequeños, en abrir Ujú. las casas, en comer juntos, en apoyarse en las crisis regales, la vida comunitaria entonces se enciende. Dejamos de ser espectadores de un evento dominical y pasamos a ser una familia real, una familia de fe. Bien. Muy linda. Muy buena respuesta. El grupo... ¿Seguís vos, Nubia? Y con la 3, profe. No, con la Anita la va a 2, la decir. segunda parte. No, Anita, profe, no nos fijamos en la segunda parte de la 2. No la tenemos. no la tienen. Vamos a Entonces, la 3. Anita, ¿la lees, por favor? Las tres, La 3. cómo reconfigurar No, nuestra defensa. el grupo 2. Ok, El ok, grupo, el grupo 3. ok. El grupo, el grupo de Anita. No el de los perros. Listo. La pregunta 3 dice, ¿cómo podemos pasar de... No, no. ¿Cómo debería reconfigurarse nuestra apologética? Tomando el modelo de Agustín, ¿cómo podemos pasar de una postura defensiva e institucional a una propuesta apologética que confronte la fragilidad moral del mundo actual mediante el llamado a la transformación del carácter y la conversión personal? Ujú. A lo cual, pues nuestra respuesta es que la sociedad actual acusa a la iglesia evangélica en muchas ocasiones de ser un factor de división, a veces social. Muchos casos suele ser levantar como esos muros defensivos con palabras y discursos, o pues buscar el control político para protegernos. Sin embargo, el modelo de Agustín de Hipona ante la caída de Roma nos invita a una transformación más radical de nuestra postura, o sea, de Ujú. nuestra parte. Entonces, o sea, los paganos de su época culpaban al cristianismo de la ruina de su sociedad. Pero Agustín respondió con una audacia teológica, ya que demostró que la fragilidad social no se debía a la fe, sino a la falta de una fe genuina y encarnada en los corazones de los ciudadanos. Muy bien, muy bien. Bien, hasta ahí avanzamos. Me mandan el informe al grupo de... me mandan lo que cada grupo elaboró
al grupo de WhatsApp. Lo levanto de ahí. ¿Ok? Bueno, profe. Muy bien. La próxima voy a subir, voy a chequear el teórico. Fíjense, lo voy a subir mañana. Mañana lo busco y lo subo al grupo porque no va a estar lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Les voy a compartir la presentación y el teórico, porque Bueno, no profe. va a coincidir, no va a coincidir. Las preguntas no, las preguntas se las mando el mismo día. ¿Estamos? Profe, la presentación de hoy o de la próxima clase. No, la de la próxima clase, para que Ah, porque la de hoy ustedes, sí está en la clase. claro, porque ustedes la van a tener, porque no la van a tener esa. Esa la quiero compartir a través de acá. ¿Ok? Y el informe Bueno, de profe. lectura lo van a hacer sobre el teórico que les voy a compartir, que es largo. Ok. Es sobre el tema del pastor en 3 de los padres de la iglesia. Sí, Bueno, nos profe. vemos. Que estén bien, bendiciones. Nos vemos, Bendiciones. José. Chau, Chao, chau. Chao, chicos. bendiciones. Chao, Chau, profe. Dianis. Descansen. Chao, Igual. Diani. Chao, 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 Nubia. profe. bendiciones. Ana.